un placer para mí conversar con el día de hoy con ustedes en esta unidad curricular Organización de Métodos, una unidad que nos ubica en un contexto maravilloso cuando se trata de organizar, de darle cierta normativa, darle procedimientos, darle sistemas a un ente, a una organización, para hacer que ésta finalmente pues rinda los beneficios y los frutos que nosotros esperamos se rinda de ella. Este primer encuentro pues nos ubica en el contexto de qué es la organización de métodos, y en este sentido pues traigo aquí dos pequeñas ideas, y de allí en adelante vamos a partir de ello para ubicarnos en el contexto de lo que es la unidad curricular, los fines que ella tiene, los objetivos que representa, la importancia que destaca el que exista esta organización de métodos dentro de cualquier contexto organizacional. Y decimos en primera instancia que la organización de métodos es el término empleado para referirse a la función que persigue la óptima eficiencia en las operaciones de las empresas, mediante la aplicación del método científico en el estudio de la estructura y sus procedimientos. Fíjense que cuando hacemos referencia a la organización de métodos, se debe considerar el, que se trata de una asistencia que tiene fundamentalmente la parte administrativa, en la que se busca pues asegurar ese mayor rendimiento, esa eficacia, esa eficiencia dentro de las estructuras de una empresa, que se hace posible a través de la aplicación continua de métodos que se originan del mismo método científico y que se hacen visibles a través de algunas formas específicas que se requieren dentro de una estructura organizacional. Se afirma entonces que la organización y la aplicación de métodos constituye para los administradores la forma como se deben agrupar los individuos, sus deberes, las responsabilidades, las actividades, en un sentido bien amplio, todo lo que compete a las operaciones que el ser humano desarrolla dentro de un contexto organizacional. Es por ello que la organización de métodos pues, se caracteriza por procedimientos en los contextos organizacionales y trae implícita la integración de varias disciplinas. Es decir, trae implícita la interdisciplinariedad. Ello con el fin de hacerla más científica, de trabajar una estructura desde diversas perspectivas, desde diversos ángulos que los ofrecen las áreas en las que ella está estructurada, pero también de las que ella requiere para fortalecerse como sistema organizacional que es. Bien, como podemos ver en este panorama en el que se interpreta la organización de métodos, podemos ver que cuando hablamos de ello, pues entonces sencillamente nos ubicamos en la óptima eficiencia de las operaciones que se realizan, en la aplicación del método científico, como lo expliqué anteriormente, y en el estudio de la estructura y sus procedimientos. ¿Y por qué en el estudio de la estructura y sus procedimientos? Porque sencillamente de eso se trata organización de métodos, de poder ubicarnos dentro de la organización, observar en detalle cada uno de los aspectos que la conforman, de los procesos que se llevan a cabo para poder hacer que la organización pues rinda los o cumpla con los fines que ella decidió, con la que se creó, que alcance las metas que se proponen. Si nosotros no sabemos de esa estructura, de esos procedimientos,
Obviamente, pues estamos perdidos en fines, en objetivos, en estrategias, en tácticas, en una cantidad de aspectos que hacen que finalmente ella y cada organización alcance lo que nosotros queremos, que finalmente es la eficiencia y la productividad. Es por ello que cuando nosotros hablamos de organización y métodos, pues nos ubicamos en un panorama en el que existen términos específicos. ¿Sí? Por ello, traigo a colación alguno de ellos, como por ejemplo la eficiencia, la eficacia, los objetivos, los fines, las metas, las estrategias, las tácticas, las normas y los procedimientos. Aspectos que debemos tener muy claros al momento de abocarnos a ese proceso que implica la organización de métodos dentro de la organización. Y empiezo entonces por hablar de la eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia, pues entonces nos ubicamos en un panorama en el que decimos que la eficiencia es la consecución de los fines deseados, los cuales son logrados con el menor número de recursos posibles o bien con unos recursos dados, el más exacto efecto posible o buscando el más exacto efecto posible en consideración a lo que se tiene planteado. ¿Sí? De eso se trata la eficiencia. Y cuando hablamos de eficacia, entonces, es realizar un objetivo cuyos efectos están en armonía con lo que está planificado. Cuando nosotros nos planteamos, ¿sí?, o planificamos un objetivo, independientemente del objetivo que sea, y ese se lleva a cabo a plenitud, con una cantidad a ver, de disposiciones, de aspectos que lo hacen preciso, en ese momento, cuando alcanzamos ese objetivo, hablamos de que fue alcanzado con eficacia. Bien, y venimos hablando mucho de objetivos, de un objetivo, hablamos de la eficiencia, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de cumplimiento de objetivos, cuando hablamos de eficacia, hablamos de que alcanzamos objetivos de cierta manera, con una cantidad de beneficios por el logro de ellos. Pero entonces, ¿qué son los objetivos? Y es lo que se espera, finalmente los objetivos es lo que se espera lograr en el futuro. Todas las empresas se plantean objetivos, ¿sí? Empezando que el simplemente hecho de estructurarla, ya hay el cumplimiento de un objetivo. Se cumplió el objetivo de diseñar la organización, de ponerla en funcionamiento, de alcanzar una de alcanzar o de lograr algo que está previsto por la organización. Básicamente de eso se tratan los objetivos. Cuando hablamos de los objetivos, sabemos que estos deben ser definidos con absoluta claridad. ¿Sí? No podemos plantear objetivos dentro de un contexto, dentro de un contexto organizacional que sean ambiguos. Tenemos que estar claros y darlos a conocer dentro y fuera de la organización. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos dentro de una estructura organizacional qué objetivos se persiguen, entonces van a estar dispersas las fuerzas que se generan para alcanzar los fines para los cuales fue creada la organización. Entonces, estos objetivos deben darse a conocer dentro y fuera de la organización. Los mismos deben ser comprendidos y aceptados por todas las personas que en particular forman parte de ese ente. Salimos de los objetivos y entramos a los fines. ¿Qué serán los fines entonces? Los fines se definen y es lo que define y lo que caracteriza una empresa. Así podemos diferenciar perfectamente una empresa de la otra dependiendo de los fines. Los fines pueden obedecer a algo en particular, a algo general, o sencillamente pueden corresponder
a la parte que destaca que una organización puede ser sin fines de lucro, puede ser, debe buscar fines, por ejemplo, particulares o económicos o sociales. Eso con respecto a los fines. Estos fines nos ubican en el contexto también de las metas y decimos que la meta es el fin que trata de alcanzar una organización y suelen tener de las organizaciones y suelen tener, normalmente las organizaciones suelen tener más de una meta. Se proponen una meta general, pero de ellas se derivan muchas otras. Cuando nosotros eh, hablamos de metas también, pues consideramos el logro de algo, ¿sí? De un objetivo, pero en ella, o mejor dicho, con ella está implícito el tiempo, ¿sí? Normalmente las metas se definen en un tiempo determinado, una cantidad de recursos que se fijan también previamente y se establecen como parte de esa meta. La meta es entonces un objetivo que se cuantifica y que nos ubica en una fecha o en un tiempo preciso de ejecución. Una vez que consideramos lo que es una meta, para lograr muchas de ellas es necesario que se apliquen estrategias. ¿Y qué son las estrategias? Entonces, las estrategias es el programa general para definir y alcanzar los objetivos de la organización. Cuando hablamos de estrategias, también hablamos de planes. Y esos planes definitivamente es lo que nosotros nos trazamos de manera particular con ciertas peculiaridades que nos ubican en una realidad, ¿sí? Que nos ubican en una realidad y en la forma de cómo sobrellevar o cómo traspasar, llegar primero y luego trasladarse a un espacio más amplio sobre lo que se quiere lograr dentro de una organización. De eso, básicamente, podemos decir finalmente que las estrategias pues, nos marcan como el camino para alcanzar las metas fijadas previamente por quienes dirigen o quienes gerencian cualquier ente organizacional. Si hablamos de estrategias, indefectiblemente debemos hablar de tácticas, porque a través de las tácticas, finalmente, es lo que hace posible, ¿sí? Que las estrategias se cumplan. Se aplican tácticas que son esos planes de acción que finalmente nos dicen cómo tenemos que actuar, cuándo lo debemos hacer, dónde lo debemos hacer, para poder que la estrategia que está planificada cumpla la función para lo cual fue elaborada. Posteriormente nos ubicamos en el contexto de las normas. ¿Y qué nos dicen las normas? Las normas son todos esos elementos de control que se crean y que permiten lograr el trabajo de manera coordinada. No podemos llegar simplemente en un contexto organizacional y actuar sin importar lo que sucede en él, sin importar el ambiente que lo rodea, sin tomar en cuenta quiénes participan dentro de ese contexto, cuáles son los objetivos, cómo debo encauzar, cómo debo llegar o lograr las metas, los fines, siempre teniendo presente que lo que importa es realizar el cometido dentro de lo que se requiere con el menor esfuerzo, con las mejores ventajas, tanto para quienes están dentro de la organización como para los que están fuera de ella. De eso se trata las normas. Una vez
que yo ubico las normas, entonces es lógico que nos preguntemos, ajá, y entonces, ¿qué son los procedimientos? En los procedimientos es toda esa secuencia de trámites que pueden establecerse para el desenvolvimiento de las operaciones de una empresa. Si yo uno cada uno de los aspectos que están en esta presentación, lo que es la eficiencia, la eficacia, los objetivos, los fines, las metas, las estrategias, tácticas, normas, procedimientos, y aún hay más, ¿no? Podemos hablar de sistemas, de políticas, de misión, de visión dentro de las organizaciones, que también son aspectos fundamentales que describen, que la caracterizan, que la definen. Entonces podemos hablar de que todo eso en un entretejido forma lo que nosotros estimamos como organización y lo que estimamos como métodos. Partiendo de todos esos aspectos que están allí, entonces se empieza a estructurar todo ese componente organizativo de la institución que hace posible que funcione como debe funcionar, que la empresa sea competitiva, que la empresa sea operativa, que sea productiva. Cuando hablamos de las políticas, por ejemplo, que nos ubicamos en esa forma de estimar lineamientos, ¿sí? Lineamientos que no son, pues, que no son si los quiero o no los quiero cumplir, ¿no? Sino que son lineamientos de fiel cumplimiento, son lineamientos constantes que se generan para que una entidad cumpla con su cometido. Entonces vemos que todos esos aspectos encierran lo que nosotros hoy planteamos, conocemos y penetramos, que es la organización y los métodos. La organización y los métodos finalmente, pues, eso cumplen una función, ¿sí? La función de esto es eminentemente de asistencia y asesoría al nivel gerencial de la empresa. Esa asistencia y esa asesoría que nos va a permitir tomar decisiones, que nos va a permitir expandir una organización, que nos va a permitir tomar medidas de austeridad, por ejemplo, que nos va a permitir tomar medidas también de aprovisionamiento para enfrentar, ¿sí? Cualquier eventualidad que a futuro se pueda dar dentro del marco de los procesos de la organización. A eso se refiere la función de la organización de métodos, eminentemente de asistencia y asesoría al nivel gerencial de la empresa, porque es allí donde finalmente pues se toman las decisiones que hacen posible que una empresa se mantenga activa. ¿Cuál es el objetivo primordial entonces? Es incrementar la eficiencia administrativa mediante la elaboración de estudios técnico-administrativos que buscan el mejoramiento de los procedimientos y métodos y sistemas de trabajo. Fíjense el porqué de los aspectos que acabamos de mencionar, porque sencillamente cada uno de ellos nos conduce a lo que es la elaboración de todos esos de todos esos métodos, de todas esas estructuras, de todas esas herramientas que permiten a la administración o a la gerencia, al administrador o al gerente, pues cumplir en primer diseño, cumplir con una fase de investigación sobre el comportamiento que tiene el comportamiento y el funcionamiento de la estructura organizacional. En segundo término, pues ese proceso de investigación para saber cuándo se requiere uno u otro método en específico, nos va a permitir el diseño de esas estrategias
perdón, de las estrategias, no, de los instrumentos que hacen posible finalmente la elaboración de dichos métodos. Cualquiera que sea la técnica o metodología utilizada por los analistas de la organización y métodos, esta debe estar sustentada mediante la creación o utilización de diversos tipos de instrumentos o de herramientas auxiliares. Estos instrumentos o estas herramientas son por lo general elementos gráficos o narrativos que respaldan la investigación operativa que desarrolla cada analista dentro de esos procesos de organización y métodos. Dentro de las tres grupos principales de estas herramientas auxiliares podemos encontrar las representaciones gráficas, los manuales y los formularios que finalmente pues nos ubicarán en el contexto nos ubican en el contexto de cómo destacar, de cómo dar a conocer, de cómo implementar una manera de conocer y de conocer el trabajador, pero también de dar a conocer cómo se lleva a cabo una función dentro del ente de la organización. Fíjese que en este sentido hablamos no solamente de funciones, hablamos también de procesos. Por eso aquí lo vamos a ver en el próximo encuentro. Vamos a hablar de lo que se refiere, por ejemplo, a los organigramas, a los flujogramas, a los manuales, ¿sí? Qué aspectos intervienen en cada uno de ellos, que hace que todo esto de lo que nosotros venimos hablando sea más preciso, ¿sí? De que esa organización se revele tanto de forma interna como externa, para destacar cómo un ente o cómo una institución o cómo una organización funciona. Esta organización y métodos, vengo hablando de los aspectos de una forma administrativa, pero esta organización y métodos se da indistintamente en todas las áreas que componen una organización. De allí que esto sea similar, más no igual, ¿no? Similar porque pues los métodos y la forma de organizar un área en específico dentro de una organización difieren. Así sea una organización, pero cada área difiere en las funciones, en los procesos, en los métodos que aplican. Bien, con esta pequeña intervención, pues hago un llamado para que quienes en este momento no han elaborado o no han desarrollado todavía la primera actividad, pues acá tienen los insumos suficientes para desarrollar esa primera actividad. Quedamos entonces pendientes para el próximo encuentro para hablar de todo lo que tiene que ver con los métodos, con ese diseño de las herramientas, de los instrumentos auxiliares de administradores, de contadores, de ingenieros, que hacen posible visualizar de manera práctica y precisa los diversos procedimientos, las diferentes actividades, las diferentes funciones que se generan dentro de un contexto organizacional, independientemente de cuáles sean los fines de los mismos. Bien, un placer para mí haber compartido el día de hoy y nos vemos en el próximo encuentro.